Muy bien. Conforme al calendario de lectura, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 7. ¿Ya estamos ahí? Primer libro de Samuel, capítulo 7, y comenzaremos desde el versículo 15, bueno, en adelante, si me siguen con su vista. ¿Ya estamos ahí? Dice de la siguiente forma: Samuel continuó como juez de Israel por todo el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y establecía su tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mizpa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros casos. En Ramá, Samuel construyó un altar al Señor. Capítulo 8. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. A mi parecer son uno de los pasajes como que más tristes en la relación de Dios con su pueblo Israel. ¿Sí? Algo que vemos en Samuel, ¿qué era Samuel? Samuel era íntegro, Samuel era un hombre dirigido por Dios, elegido inclusive quitando a Elí y a sus hijos, y escogido Samuel. Samuel prácticamente nombrado como el último de los jueces, quien estuvo al frente del pueblo de Israel y lo guió durante, como dijo aquí, prácticamente toda su vida. Y a pesar de que él no era de la tribu de Leví, sirvió en el templo recordemos que Samuel, ¿quién era? ¿Hijo de quién? De Ana y de quién más. Sí, el Cana, ¿era el hijo mayor de ellos dos? Sí, recordemos, pero ¿por qué Samuel estuvo ahí si no era de Leví? Era de otra tribu. ¿Por qué? Ya se lo ofreció a Dios, ¿no? Si ¿Cómo? le daba un hijo, a Ana, o sea, le dijo a Dios que si le proveía el hijo, se lo iba a dar a él para que él sirviera. Él sirviera, eso está muy bien. Y también había otro, a ver. Bueno, se supone que los levitas reemplazan a todo hijo mayor del pueblo de Israel, que porque Dios en la ley menciona eso, de que todo hijo mayor del pueblo de Israel le pertenece, pero como pago van a ser los hijos de los levitas que reemplazan a los hijos mayores. El hijo de Rebeca y Cana, Samuel, perdón, de Ana y Elcana, Samuel, no fue reemplazado por un levita, sino Ana lo ofreció. Tomó su lugar. Tomó su lugar que le correspondía. Muy bien. Entonces, por eso entendemos por qué Samuel es que puede servir en el tabernáculo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces,
Lamentablemente, bueno, Samuel fue un buen siervo de Dios, Samuel fue dirigido por Dios, Samuel hizo inclusive cosas milagrosas, ¿verdad? Pero algo que pareciera ser que Samuel falló, ¿qué fue? Mejor no fue un buen padre. ¿Sí? O bueno, o también digo, vemos en el caso de sus hijos, pero a lo mejor él sí fue un buen padre, pero sus hijos no fueron buenos hijos. Ahora también menciona sus hijos mayores. ¿Eso qué quiere decir? Que también pudo haber tenido más hijos, ¿sí? Pero nada más se corrompieron a los que él había puesto en esos lugares. Entonces, prácticamente podemos ver, a lo mejor, digo, es suponer, ¿no? A lo mejor ellos alguien llegó de una forma incorrecta, les ofreció algo, se empezaron a corromper y pues bueno. Entonces, lamentablemente, eso que pasó con los hijos de Samuel, ya para el pueblo de Israel decía, no, pues hay un desorden, hay corrupción, no se está haciendo buen juicio. Entonces, Samuel ya se va a morir y ¿a poco nos va a dejar a sus hijos? Estaba ese temor, ¿verdad? No, mejor Samuel, ¿qué crees? Pues queremos un rey, pero ¿cuál es la situación? Versículo 5 al final, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue. Y fíjense cómo dice, así como lo tienen las demás naciones. Y eso es triste porque el pueblo de Israel para Dios, ¿cómo era? ¿Algo como los demás? No, era su pueblo elegido. Dios lo ha guardado desde que escogió hagan de cuenta que es como aquel sembrador, ¿no? Desde que encuentra la semillita, la cuida, la guarda, la entierra así en la tierra, le va regando y todo, para que algún día llegue a ser un gran árbol, ¿sí? De lo que sea, un gran árbol y poderse ahora sí que alimentar, ¿no? Eso era lo que Dios quería, eso fue lo que hizo, escogió desde Abraham, guardó a Isaac, a Jacob, a las 12, todo ese cuidado que tuvo y ahora el pueblo de Israel estaba teniendo esta actitud, ¿sí? Tristemente, el mismo Dios se da cuenta, dice, le respondió el Señor, haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. ¿Por qué Dios le está diciendo a Samuel que él era el rey de Israel? ¿De dónde saca Dios que él era el rey de Israel? ¿De dónde saca Dios de que realmente él era el que reinaba Israel? Estamos saliendo de todo el libro de los jueces, ¿verdad? ¿Y ahí se veía que Dios reinaba? No. ¿Sí? Pero ¿por qué Dios dice eso? Lógicamente tenemos que ver el contexto. Para eso vamos al libro de Éxodo, capítulo 14. En Éxodo, capítulo 14, versículo 31, ¿sí? Bien, ¿cuál es el contexto de Éxodo capítulo 14? Si nosotros recordamos, prácticamente es después de la Pascua, prácticamente después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿no? Entonces, ya los estaban persiguiendo, el pueblo, el ejército egipcio iba detrás de ellos, y ya estaban desesperados. Es cuando Moisés abrió el mar rojo, ellos pudieron pasar. ¿Y qué pasó con los egipcios? El Señor nuevamente regresó el mar a su cauce y cayó y destruyó a los egipcios, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el capítulo 14, versículo 31, dice, cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. O sea, ellos vieron el gran acontecimiento que había hecho Dios y el pueblo de Israel. No sabemos si realmente fue de una forma honesta
o de una forma religiosa, pero sí tenían mucho temor y por lo menos dijeron, pues el Dios que nos está guiando es un Dios poderoso. ¿Sí? No es como los dioses de Egipto, sino es el Dios de Israel que nos dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. De ahí nos saltamos al capítulo 15, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. ¿Sí? Después de ver esta victoria, ¿qué se les ocurrió? Cantar. ¿Sí? El tema del canto es importante. El pueblo de Israel se expresaba de esa forma, la felicidad, el regocijo, todo. Normalmente cuando estamos contentos, ¿qué hacemos? Cantamos, aunque sea en la regadera o lo que sea, estamos entonando, ¿no? A veces estamos, ay, pero ¿por qué no se me quita esta canción, verdad? Y a lo mejor es una que escuchamos en el micro, no sé, pero de amor o desamor, pero ahí estamos, ¿verdad? Bueno, pero la música es un aspecto importante dentro de la Biblia. Bueno, entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. ¿Cómo vemos ahí al pueblo de Israel? Como que aparece ser, mira, va bien, ¿verdad? Va bien el pueblo de Israel. Vieron lo que Dios hizo en su vida y pues parece que va bien. Pusieron su fe en el Señor, como dice aquí, y pues también en su siervo Moisés. Pues van muy bien. Versículo 3, el Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre. Entonces, prácticamente, ¿qué estaban confesando referente a Dios? Que Dios es un guerrero, que Dios es su Padre, que lo exaltarían. Dice, Él es mi Dios y lo alabaré. Prácticamente era su emoción, ¿verdad? Era más bien estaban emocionados por lo que Dios estaba haciendo con ellos. De ahí nos saltamos al versículo 11. Dice, oh Señor entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas? Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste, refiriéndose a Israel sacándolos de Egipto. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Prácticamente ellos ya se sentían que en las nubes, en el cielo, en la presencia del Señor. Versículo 14. Lo oyeron los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. 15. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. De ahí nos saltamos al versículo 17 y 18 y dice, tú traerás y lo plantarás en tu propio monte, en lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor, y aquí versículo 18 es el importante, el Señor reinará por siempre y para siempre. ¿Quién dijo que era Dios el que reinaba? El mismo pueblo de Israel. A través de un canto, porque ellos estaban, ¿qué? Emocionados, gozosos de lo que Dios había hecho con ellos. ¿Sí? Pero tristemente podemos preguntar, ¿qué tan de cierto sus palabras fueron lo que realmente era su convicción? ¿Fue más emoción o fue realmente estaban convencidos de lo que ellos hacían? Fue más emoción. Eso quiere decir que yo puedo llegar con Dios y buscarlo de una forma emocional, pero realmente no ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Tristemente sí. Tristemente sí. Y a Dios le puedo decir y le puedo jurar, ¿no? No, sí, Dios, si tú me das esto, te prometo que esto. No, sí, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Sí, tú guíame, tú guíame. Y tú nomás dime dónde y yo pongo la bala, ¿no? Dirían así. Tú dime.
¿sí? Pero bueno, ya sabemos lo que va a pasar más adelante después de Éxodo y lamentablemente vemos que el pueblo de Israel no respondió conforme a sus palabras, conforme a este canto. El pueblo de Israel cantaba, exaltaba, estaba emocionado, tanto que le dijeron, el Señor reinará por siempre y para siempre. ¿Qué podemos ver más acerca de este contexto? Ahora sí, vamos al libro de Jueces, capítulo 8. En el libro de Jueces, capítulo 8, del versículo 22, versículo 23, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Jueces, capítulo 8, versículos 22 y 23. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice lo siguiente. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón, gobiérnanos tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes, porque nos has rescatado de Madián. Sí, acabamos de leer Jueces. ¿Quién era Gedeón? Era un juez, era un juez, era un juez. ¿Hizo cosas maravillosas? Fue el que le pidió a Dios una prueba de que si dejaba un mechón, así, que lloviera en todos lados, pero el mechón que estuviera seco. Y después dijo, pues quiero otra vez, a ver, ahora que llueva, que no esté nada mojado, pero que el mechón sea lo único que esté mojado, ¿no? Entonces, Dios le concedió eso, le concedió vencer a un pueblo contrario, el pueblo de Israel. Entonces, los israelitas le dijeron a Gedeón otra vez, gobiérnanos tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes, porque nos has rescatado de Madián. Versículo 23. Pero Gedeón respondió, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. ¿Y cómo concluye? El Señor los gobernará. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Porque el pueblo de Israel necesitaba un hombre para que los guiara? No, era Dios. ¿Sí? Moisés era, sí, ese intermediario, pero si recuerdan cuando leímos Éxodo, cuando el pueblo de Israel escuchó los truenos y retumbó la tierra, ¿qué fue lo que dijo el mismo pueblo de Israel a Moisés? Que ya no nos hable Dios, nos da miedo. Mejor tú ahí y ya, así que si estamos mal, pues tú le das la cara y tú te mueres, pero nosotros no. Entonces ahí empezó el trabajo de Moisés Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. Y así después los profetas de cierta forma hicieron esa función. Pero aquí Gedeón les está diciendo, no, ustedes no necesitan que yo los gobierne o que los gobierne mi hijo o que los gobierne mi nieto o que se siga toda esta dinastía. No, quien los va a reinar es el Señor. El que va a gobernar es el Señor. ¿Sí? Pero lamentablemente, dentro del contexto del pueblo de Israel en el tiempo de Gedeón, ¿cuál era? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel espiritualmente, moralmente? Ya leímos estos pasajes, ¿sí recuerdan? Eran buenos, estaban consagrados al Señor, eran obedientes a la palabra de Dios, eran santos. Bueno, un ejemplo es de que en el versículo 27 de este capítulo dice lo siguiente. Entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, ¿sí? Su pueblo natal. ¿Por qué hizo eso? Recordemos que Gedeón les pidió una parte del botín para hacer algo. Entonces dijeron, sí, te lo damos, ¿no? O sea, tú nos salvaste, pues como si hubieran dado sus impuestos, ¿no? Entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Pero pronto, todos quienes,
Los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. ¿Qué actitud tenía el pueblo de Israel en ese entonces? Yo creo que si le ponían la piedra, iba el pueblo de Israel y adoraba la piedra. Si yo decía, la santa guitarra, va el pueblo de Israel y adora la santa guitarra. La taza, la santa taza, va el pueblo de Israel y adora la santa taza. ¿Sí? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Era completamente idólatra. ¿Sí? Y algo tan personal para Gedeón, o sea, Gedeón lo puso para que lo adoraran, no. El pueblo de Israel, simplemente porque estaba alejado de su Dios, porque no estaban siendo guiados y dirigidos por su Dios, lamentablemente no había ahí nadie, inclusive hasta ni los sacerdotes que estuviesen haciendo, tuvieran esa preocupación por el pueblo de Israel, perdón, para mostrarles y recordarles la palabra de Dios. No tenían eso, ¿sí? Y después, ¿qué más vemos? En el versículo 33 del capítulo 8 dice, en cuanto murió Gedeón, los israelitas otra vez se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit su Dios. Se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Tampoco mostraron lealtad alguna a la familia de Jeroboam, es decir, Gedeón, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel. ¿Qué estamos viendo en Israel? ¿Un buen pueblo? ¿Una buena nación? ¿Era realmente lo que Dios quería del pueblo de Israel? No. El pueblo de Israel se estaba alejando por sus propias, así que por su propia voluntad se estaba alejando. ¿Sí? Y aquí podemos ver, y bueno, podemos ver prácticamente todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Varias veces se ha hablado en contra de esta teología reformada, ¿no? ¿Sí? Si Dios había seleccionado, como dicen los reformadores, al pueblo de Israel, ¿por qué no todo el pueblo de Israel fue salvo? El pueblo de Israel, ellos dijeron en diferentes épocas, no te quiero seguir, sí te quiero seguir, no te quiero seguir, sí te quiero seguir. ¿Sí? Ellos siempre tuvieron la libertad de o obedecer o no obedecer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, referente a la teología reformada, pues vemos realmente no tiene sustento bíblico y prácticamente todo el Antiguo Testamento declara todo lo que la teología reformada, en contra, todo lo que la teología reformada enseña de que Dios predestinó, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Si en el caso de Israel era tú sí, pero se perdió. Porque ellos quisieron, ¿qué pasó? Entonces Dios falló. No. Quien falló es Israel. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? ¿Sí? De ahí nos saltamos a Jueces capítulo 17. En el libro de los Jueces capítulo 17, versículo 6, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? En esos días, Israel, ¿qué dice? No tenía rey. ¿Y qué pasaba? Que cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Cada uno, como digan, cada quien se mandaba solo. ¿Sí? De ahí nos saltamos al capítulo 21 de Jueces. Jueces capítulo 21, versículo 25, prácticamente el último versículo del libro de los Jueces, y dice nuevamente, y en esos días Israel
no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Pero ahí surge una pregunta. ¿Realmente el pueblo de Israel no tenían rey? ¿O sí tenía rey? ¿Quién era su rey? Dios. Pero ellos no lo reconocían como su rey. ¿Sí? El pueblo de Israel tenía leyes para saber cómo vivir entre ellos. Sí. Eran una nación completamente, podríamos decir, tenían todos los elementos para ser una nación organizada. Sí. Había leyes referente espirituales, referente a Dios, había leyes civiles los unos con los otros. O sea, Dios a través de su palabra podía reinar completamente a su pueblo. ¿Necesitaba de los hombres? Pues no, a lo mejor nada más de los sacerdotes, ¿no? Que tenían ciertas funciones dentro de la liturgia, ¿sí? El enseñar la Biblia, el enseñar, perdón, la Torá, ¿sí? El enseñar lo que los escritos. Entonces, el pueblo de Israel no puede decir, no tenemos rey, porque sí lo tenían, pero no lo reconocían como tal. ¿Sí? No reconocían a Dios. ¿Y qué preferían? Dios, quítate, y porque cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Todas las personas, todo el pueblo de Israel simplemente decían, pues quitamos a Dios de la ecuación y yo ahora puedo vivir como yo quiera. Hoy en la actualidad, ¿cómo es el mundo? No dice eso. No, Dios no existe. Dios no esto. ¿Por qué? Porque tratan de quitar a Dios de la ecuación para que ellos puedan vivir como ellos quieran. Porque si quito a Dios de la ecuación, entonces ya nadie me va a juzgar de que soy pecador. Entonces, si quito a Dios de la ecuación, entonces a nadie le tengo que dar cuentas. Si le quito a Dios de la ecuación, ahora puedo hacer y deshacer como yo quiera de mi vida. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el pueblo de Israel en la época de los jueces realmente no era que no tenían Dios, rey, sí lo tenían. Y tenían todo para poder ser reinados por Dios ampliamente y que pudieran tener vidas dichosas. Pero como ellos, como dicen otras porciones, no quisieron tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a sus pasiones y a sus deleites. ¿Sí? Y empezaron a vivir cada quien como quería. Regresemos nuevamente a primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. ¿Ya estamos ahí? Versículos 7 y 8 en específico dice lo siguiente. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Pareciera ser que a Dios le dolió más el cómo estaban tratando a Samuel que cómo lo estaban tratando a él. ¿Sí? Y vemos a un Dios que aguanta, un Dios que es paciente. Y cuando vemos el tema, si recuerdan, cuando vimos el tema del amor, todo lo así, punto por punto, primero los Corintios capítulo 13, cómo lo empezamos a ver en el Antiguo Testamento, Dios siempre fue paciente. Dios siempre fue bondadoso, cuidadoso con el pueblo de Israel. Por eso es de que cuando entendemos que el concepto del amor de Dios, cuando dice Dios que me ama, no se está diciendo que Dios siente bonito o que tiene una emoción, no. El amor de Dios es acción, infinidad de acciones.
¿sí? Es lo que muchas veces el mundo no entiende referente al amor de Dios, tanto que envió a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó, tuvo esa acción, no es de que, ay, los amo tanto, ¿verdad? Siento que los amo. No, el amor de Dios no es una emoción, no es un sentimiento, es una acción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aún a pesar de que el pueblo de Israel estaba siendo cruel de cierta forma con su rey, con su verdadero rey, y lo estaban despreciando, aún así Dios pareciera ser que le dolía más la forma en cómo estaban tratando a Samuel que cómo lo estaban tratando a él. ¿Sí? ¿Y qué más podemos ver aquí? ¿Qué vimos hoy en la mañana? Y siempre digo, ¿verdad? Lo de la mañana. ¿Sí? ¿Qué veíamos? Que Dios juzga de una forma que pareja, ¿verdad? No, pareja no. Cada quien conforme. ¿Sí? Y a veces nosotros con el pueblo de Israel, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Ahorita que acabamos de leer, ay Israel, de veras, te mereces lo que te mereces. ¿No somos así con el pueblo de Israel? Ay Israel, ya hasta este punto, casi casi empezando jueces a la mitad o al final ya de Deuteronomio, ya con la... Como que ya me está cayendo mal Israel, ¿verdad? Claro, quienes no han leído la Biblia con anterioridad, dice, ¿y a poco este es el pueblo escogido por Dios? Chihuahua, como que no se ve muy escogido, ¿verdad? Como que no se ven muy consagrados, que se ven un poquito tanto pecadores, ¿verdad? Y lo acabamos de ver. Somos qué? Juiciosos, ¿verdad? Somos juiciosos en contra de Israel. Somos juiciosos en contra pero Israel, tienes absolutamente todo. ¿Por qué Israel? ¿Por qué Israel? ¿Por qué desobedeces a tu Dios? ¿Por qué desobedeces al que te está reinando, al que quiere reinar sobre ti? ¿Por qué Israel? ¿Sí? Y si nos acordamos, y también tú, Adán y Eva, ¿por qué? Y también agarramos con ellos, ¿verdad? ¿Sí? Y agarramos con ellos parejo también, ¿sí? Lamentablemente somos muy juiciosos. Siempre nos gusta ver la paja ajena, ¿verdad? Siempre nos gusta ver los errores de los demás, siempre nos gusta enjuiciar a los demás, pero algo similar habrá en el Nuevo Testamento para nosotros. Vamos al Lucas capítulo 6. Sí, porque recordemos que el Antiguo Testamento para nosotros es ¿qué? Es de ejemplo y es de advertencia. Siempre esas palabras recuérdenlas, basadas en qué, porque a mí se me ocurrió, no. Recuerden que está en 1 Corintios capítulo 10. Ahí está, muy claro. Lean si quieren todo el capítulo y menciona que la Biblia, o para nosotros el Antiguo Testamento, es para advertencia y como ejemplo. Lucas capítulo 6. ¿Ya estamos ahí? Del versículo 43, Lucas capítulo 6, del versículo 43 al 49. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesús. Muy bien. Entonces, todo lo que diga el Señor Jesús tiene que mucho peso. No lo puedo ignorar. Una cosa es que lo diga Pablo, otra cosa es que lo diga Pedro, otra cosa es que lo diga Juan, pero lo que dice el Señor Jesucristo es lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? Versículo 44. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas. ¿De dónde? Del tesoro de su buen corazón. ¿Cuál es el concepto del corazón? ¿Si recuerdan? ¿De dónde surgen los pensamientos? Del corazón. Estamos hablando para el contexto hebreo, ¿sí?
¿De dónde surgen los pensamientos? Del corazón. Las emociones del corazón. Las decisiones del corazón. Todo mi ser, Dios lo ve con base al corazón. ¿Sí? Dice, entonces, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, de sus pensamientos, de sus emociones, etc. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. ¿Sí? Lo que uno dice brota de lo que hay en su corazón. ¿Qué nos está diciendo? Entonces, si una persona dice una palabra ofensiva para otra y es ofensiva, entonces esa persona está mostrando que es que buena o mala. No, buena. Muy buena para hacer cosas malas. Muy buena para decir cosas malas. ¿Sí? Pero no puede ser eso. ¿Sí? Lo acaba de decir el Señor Jesucristo. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Entonces las personas cuando hablan, como lo acabamos de ver, cuando hablan de su corazón para ofender, para humillar, para rebajar a las personas, no es porque sean personas buenas. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, de ahí, de esa forma, podemos ver cuando una persona o dentro de nosotros va creciendo. ¿Por qué? Porque su forma de hablar va cambiando, su forma de pensar va cambiando. Se están dejando moldear por Dios. Pero cuando sigue haciendo lo mismo, sigue siendo malo, sigue ofendiendo, sigue diciendo las cosas que no tiene que decir, entonces, ¿qué está mostrando? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su ser? ¿Cómo están sus pensamientos, sus sentimientos, la forma en que toma las decisiones? ¿Cómo están? ¿Son buenas o son malas? Pues son malas, ¿sí? Si solamente usa su boca o las cosas de su mal corazón solamente para agredir a las demás personas. Versículo 46. Así que, ¿quién está hablando? El Señor Jesús, ¿verdad? Ok. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? ¿Cuál es el contexto? El Señor Jesucristo está hablando a aquella de las personas que de la forma en cómo hablan, que las personas malas pues sacan las cosas malas de su mal corazón, las cosas buenas sacan las cosas buenas de su buen corazón. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está determinando, a ver, pues prácticamente así, si lo está diciendo enfrente, pues aquí hay tanto trigo como cizaña. Aquí hay de todo, ¿sí? Tanto que me dicen, Señor, 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 pero ¿por qué me dice Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Mejor no me digas Señor, porque no me quiero identificar contigo. Tú que estás haciendo, estás diciendo malas palabras, estás ofendiendo a la gente, ya no me digas Señor. No me digas Señor. ¿Por qué? Porque no estás reflejando el amor. Lo que se supone que yo estoy haciendo en tu corazón, no lo estás reflejando. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, dice, después versículo 47. Les mostraré, y la forma en cómo lo dice, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí. Y esto es bien claro. El Señor Jesucristo sabe muy bien la forma y la intención con la que las personas se acercan a Él. Sabe si son honestas, sabe si es verdad su fe ante Él o si es nada más simplemente pura religiosidad. ¿Sí? Pero Dios sabe, y de hecho Él tan lo sabe que dice, les voy a explicar. Cuando realmente una persona viene a mí, tiene esto. Dice, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí. Dice, que escucha mi enseñanza y después la sigue. ¿Sí? Hay un pasaje que nosotros conocemos muy bien en Juan capítulo 10 donde dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
¿sí? Aquí tenemos a Lucas y dice, una persona que realmente viene a mí, dice, escucha mi enseñanza y después la sigue. ¿Se estará ignorando esta persona que realmente viene a Jesús es porque está poniendo atención a Jesús o lo está ignorando? Está poniendo atención a Jesús. 48. Vuelve a dar un ejemplo el Señor Jesucristo y dice, es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra la casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece, es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten, esa casa se derrumbará en un montón de escombros. ¿Se dan cuenta? La diferencia que hay cuando una persona realmente viene a Cristo como un verdadero adorador en espíritu y en verdad, ¿qué es lo que va a pasar? Va a escuchar la palabra de Dios y la va a obedecer. Va a sacar lo bueno que hay de su corazón, porque va a mostrar lo que Dios ha hecho en su vida. También, ¿qué va a hacer? Que él va a estar confiado, como dice aquí, es como una persona que para construir una cosa cava un hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Ya eso de la roca, ya sabemos que figurativamente a quién se está refiriendo, a Jesucristo como la roca. Y voy a tomar un poquito el ejemplo que está haciendo, que está sacando aquí el Señor Jesucristo referente a la persona que crea una casa. Normalmente, ¿quiénes habitan en una casa? Una familia. ¿Sí? Qué interesante. Toda persona que quiera o que quisiera construir una familia, así con su esposa, sus hijitos, o su perro, lo que sea, así todo, pero una familia que estén dentro de esa casa, ¿qué es la recomendación que el Señor Jesucristo hace? Que esté fundamentado en qué? En Él. Porque cuando haya problemas, cuando haga las turbulencias naturales de la vida, ¿qué va a pasar? Estarán bien fundamentados y no les pasará absolutamente nada, porque estarán confiando. Y él está poniendo el ejemplo. Una persona que realmente ha confiado en mí es como esta persona que realmente construye su hogar, construye su casa en lo firme. Le pone cimientos. ¿Y los cimientos serían quién? Jesucristo, su enseñanza. Pero una persona que va a construir su familia sin los cimientos de Cristo, nada más viviría así, nada más someramente sobre la faz, o así como dice, pues así nada más en planito sobre la tierra, sin fundamentos, va a pasar las situaciones de la vida. ¿Y qué va a pasar? Todo se va a destruir. Todo absolutamente se va a destruir. ¿Sí? Pero dijéramos, bueno, pero hermano, ¿y qué tiene que ver todo esto con Samuel y que Dios estaba reinando? Bueno, aquí el Señor Jesucristo está diciendo, otra vez versículo 46, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo digo? Y cuando obedecemos a Jesucristo es porque Él que gobierna, reina, es nuestro Señor. ¿Sí? Y si Jesús no reina, no gobierna nuestra vida, Él mismo se hace, yo paso, yo no soy tu Señor. Será otro, ¿sí? O el de allá afuera, pero ya no me digas, Señor. Si no vas a hacer lo que yo digo, no me digas, Señor. ¿Sí? Algo interesante que también en este día que el Señor Jesucristo dijo estas palabras, recordemos que esta es una investigación que hizo Lucas. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7.
En Mateo capítulo 7, desde el versículo 15, el Señor Jesucristo prácticamente empieza a hablar del mismo tema. Si nosotros recordamos acerca de los árboles, versículo 16 dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Está hablando del mismo acontecimiento, ¿sí? De hecho, en el versículo 24 dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye la casa. Entonces, nos estamos refiriendo al mismo suceso, ¿sí? A la misma ocasión. Pero Lucas en su investigación dio ciertos datos y Mateo no, ahorita nos va a dar otros ciertos datos. La pregunta es, ¿se está contradiciendo la Biblia? No, se está complementando, porque cada uno lo hizo desde su perspectiva. En el caso de Mateo, él estuvo ahí, él lo escuchó. En el caso de Lucas, él no estuvo ahí, pero fueron los datos que otro testigo le comentó a Lucas que dijo Jesús. ¿Sí me explico? Por eso no se contradice la Biblia, se complementa. ¿Sí vamos bien? Bien. Entonces, el pasaje que quiero resaltar es versículos 21 y versículo 23. Si estamos hablando que es el mismo acontecimiento donde el Señor dijo, ya no me digan, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Bueno, pues aquí Mateo nos narra lo siguiente. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Está hablando de un qué? Reino, donde hay un qué? Rey. ¿Y donde ese rey es quién? Dios. ¿Sí? No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, y también este dato es importante porque ya Jesús ya está hablando de un qué tiempo futuro, en donde ya nosotros qué nos corresponde. ¿Sí? Y dice, y el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y versículo 23, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Sí? Entonces, somos juiciosos, ¿verdad? En contra de Israel. Somos juiciosos en contra de Adán y Eva. Pero, ¿y qué posición ahora nosotros tenemos? ¿Por qué no tanto que nos juzguemos, sino nos critiquemos, nos autoveamos las cosas, todas las cosas en las cuales estamos fallando y hemos fallado? Realmente, o somos como el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, que realmente tenemos todo para que Dios reine, pero no nos dejamos reinar. ¿Sí? ¿Qué pasó en el tiempo de los jueces? O seguimos haciendo lo que nos parezca bien, conforme a nuestro criterio. Señor Jesucristo directamente diría, ya no me digas Señor. Es más, ni me digas Rey, ni me digas tu Dios. ¿Sí? Sigue tu vida como sigues viviendo, pero al final te diré, aléjate de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Sí? Es fácil enjuiciar al pueblo de Israel, es fácil enjuiciar a Adán y Eva, es fácil enjuiciar a los demás, pero nosotros también tenemos mucha carga, mucha responsabilidad, en el sentido de que también presumimos de que Cristo es nuestro Señor. Presumimos de nuestro Dios, hemos pasado de muerte a vida al Dios vivo y verdadero. ¿Realmente lo estamos haciendo así? O sea, lo sorprendente no va a ser para que, si se dan cuenta, el sorprendido no es Jesús, el sorprendido no es Dios,
¿Quién es el sorprendido? Las personas que le van a decir, pero Señor, pero en tu nombre esto y en tu nombre esto. Ellos son los van a ser los sorprendidos. Pero Dios no. ¿Por qué Dios no se sorprende? Porque a Dios no se le puede engañar. ¿Sí? Porque a Dios no se le puede engañar. ¿Sí? Por eso, y parte del discipulado ha sido en las primeras lecciones, un reto para saber si la persona realmente ha creído en Cristo o no, que no nada más, sí, yo tengo 20 y tantos mil años de ser cristiana, de una cristiana y todo, pero ¿realmente has creído? ¿Realmente tus frutos y tu vida ha mostrado que realmente? Bueno, no voy a dar ahorita el discipulado, pero ese tiene ese enfoque, porque imagínense que lleguen a ese momento y que el Señor Jesucristo les diga, aléjense. Dios no va a ser el sorprendido. Las personas que lleguen ante su presencia, autoengañadas por sí mismas, serán sorprendidas. Decir, ¿cómo entonces nunca creí? Pero yo acepté a Cristo en mi corazón. Híjole, pero es que no era aceptar a Cristo en tu corazón. Era reconciliarte con Dios porque eres pecador. Sí. Pero es que yo levanté todos los domingos, levantaba la mano para aceptar a Cristo en mi corazón, que porque Dios me ama. Pero ese no era el mensaje de salvación. Tienes que reconocer que eres pecador, ¿sí? Y que Jesucristo es ese cordero que va a sacrificar su vida por ti, ¿sí? No es sentir bonito cuando uno acepta a Cristo, ¿sí? No es sentirse, ay, siento el apapacho del Señor. No, no es eso. Y Él mismo lo está diciendo, porque una persona que realmente ha venido a mí, primeramente Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lucas, y aquí dice, les voy a decir cómo es una persona que realmente me puede decir Señor, Señor. ¿Cómo? Pues aquella persona que se fundamenta en qué? En mí, su hogar, su casa, está bien fundamentado en mí y que aunque vengan los problemas, no caerá. Otra vez volvemos al tema de Cristo, el fundamento de nuestra vida. ¿Qué vamos a seguir viendo? Otro pasaje, quiero ya concluir con este, para concluir, y porque me gustó mucho para concluir en este caso. Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Ya estamos ahí? Es desde el versículo 1 y versículo 2. Tan largos, pero llenos de enseñanza. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Cuál cuerpo? ¿Mi cuerpo espiritual? No, este cuerpo. ¿Sí? Bueno, iba a decir una barbaridad. Bueno, dice, les ruego que entreguen su cuerpo ¿a quién? A Dios. ¿Eso qué significaría? Que Dios que reinara, ¿no? Ok, que entreguen su cuerpo a Dios, dice, por todo lo que Él ha hecho, y ahí, a favor de ustedes. A ver, ¿y nosotros cómo somos con Israel? Ay, Israel, ¿cuánto ha hecho Dios por ti? ¿Y cómo tratas a Dios? Ay, Israel, ¿cómo eres con Dios? Te dio esto, te protegió, te eligió desde Abraham, Isaac, Jacob, todo lo que Dios te ha dado. Ay, ¿cómo eres con Él? Bueno, pues aquí, ¿qué dice? Ya no está hablando de Israel. ¿De qué está hablando? De los cristianos. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada.
Esa es la verdadera forma de adorarlo. Nuestro cuerpo, ya una vez, ¿quién es el que habita en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Sí? Ha santificado mi cuerpo, sí. De hecho, hay que entregar nuestro cuerpo. Entonces yo a mi cuerpo lo puedo maltratar como yo quiera. A fin de cuentas, pues, dirían los reformadores, salvo siempre salvo. No me digas eso. ¿Sí? Entonces, ¿eso quiere decir que yo puedo maltratar mi cuerpo como yo quiera? Diga, ese dibujito está bonito, ¿verdad? ¿Cómo se vería aquí? Así, una cobra, ¿no? Un halcón acá. Y atrás, no sé qué otra cosa, ¿verdad? Un, este, un, el, el azteca, ¿no? El calendario azteca, ¿no? O sea, ¿yo podría hacer eso? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Mi cuerpo me pertenece? No, no puedo dañarlo, no puedo andarme yo ahora conociendo ya a Cristo. Además, una cosa es antes, pero ahora conociendo a Cristo, no puedo yo maltratar mi cuerpo de esa forma. ¿Sí me explico? No lo puedo hacer. Imagínense, Señor, hoy vengo con el Tony Tattoo. Quiero alabar tu nombre. Voy a ponerme aquí, Jesus Love. ¿Eso será glorificar el nombre de Dios? ¿Eso será glorificarlo? No. Seguimos adelante. Que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de ¿qué? De este mundo. ¿Por qué nosotros no celebramos la Navidad? ¿Tendrá que ver algo con esto? Sí, ¿no? Sí. Después dice, no imiten las conductas de las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? Cuando una persona realmente se entrega completa y total a Dios, su vida tiene que cambiar sí o sí. No hay esos cristianos, cristianos jueces, ¿no? Que cada quien hacía lo que bien le parecía. No existe eso. No debe, serán mencionados cristianos ellos mismos, autonombrarán, pero si no siguen conforme a la voluntad de Dios, no se pueden llamar hijos de Dios ni cristianos. El mismo Señor Jesucristo, ya lo anteriormente lo hemos dicho, no me digas Señor, Señor, si no vas a hacer lo que yo digo. ¿Qué nos está invitando? Y lo hemos dicho varias veces, un verdadero hijo de Dios, un adorador en espíritu y en verdad, siempre tiene que vivir ¿en qué? En santidad. Tiene que ser ¿qué? Un sacrificio vivo desde su cuerpo, todo su ser, entregado a Dios. Y como aquí muy claramente dice, más bien, dejen que Dios los transforme ¿en qué? En personas nuevas al cambiarles la manera de qué? De pensar. Pero si yo estoy alejado de la Biblia, si yo me dejo de congregar, si no acepto que cuando venga el hermano Eduardo, oye hermano, ¿qué te parece un discipulado? Que estamos al 2 por 1 hoy. No, paso, no quiero. ¿Qué está pasando? ¿Sí? No quieren compromiso también. ¿Sí? Entonces, el hecho de que una persona se deje llevar por Dios, se deje transformar por Dios para que sean estas nuevas personas y que cambien su manera de pensar. Estos son los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Estas son las verdaderas personas que realmente escuchan la palabra de Dios y la siguen. Estas son las verdaderas personas que son guiadas y reinadas por Dios y por Cristo.
No estemos de juiciosos con Israel, no estemos de juiciosos con Adán y Eva, cuando muchos cristianos o gente que se diga cristiana está cayendo exactamente en lo mismo o en peores cosas. ¿Qué nos haría falta a nosotros como cristianos? Así decimos, ay Israel, tenías todo, tienes todo. A ver, ahora nosotros como cristianos, ¿qué nos hace falta? Ya Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo, como lo acabamos de ver. Tenemos su Biblia, tenemos hasta un dispositivo, ya sea física o electrónica, tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos vida. ¿Qué más nos hace falta para que realmente nos comprometamos y nos consagremos en santidad, honestamente y verdaderamente con Dios, y que realmente que cuando le digamos Señor, realmente diga, muy bien, sí soy tu Señor? Y no, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas. ¿Sí me explico? ¿Tenemos, tenemos que consagrarnos? Sí. Como dice aquí, tenemos que ser sacrificios vivos para nuestro Dios. Y como dice aquí al final, versículo 1, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Un sacrificio vivo, no muerto. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No nada más de palabrería, sino es de acción y vivir. ¿Sí? Si digo que soy, realmente lo soy y vivo y reflejo, así como ese árbol. Si no, lo triste y lo malo es de que podemos insistir y vivir nuestra vida pensando que hemos creído, pensando que realmente Cristo reina en nosotros, y cuando lleguemos ante su presencia, seremos más bien las personas que no han creído, serán ellas mismas las sorprendidas. Dios no, ellas, de darse cuenta de que realmente nunca creyeron. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. Un comentario, no es que lo esté juzgando, pero realmente el pueblo de Israel nunca entendió que era un pueblo escogido, privilegiado. Hay demasiados pasajes en los cuales a través de los profetas y inclusive desde el mismo Moisés les dijo, es que tú, pueblo de Israel, eres esto. ¿Sí? Moisés estuvo insistiendo con ellos, te sacó y todo porque tú eres su especial tesoro. Sí lo sabían, pero no quisieron tener esa responsabilidad. ¿Sí? Pero sí lo sabían. No eran, jamás fueron ignorantes. Porque si fueran ignorantes, entonces el malo ahora es Dios. Porque entonces Dios no los estaría juzgando con justicia. ¿Sí? Y también sabían lo que eran ellos, que Dios los juzgó con justicia, o como lo que hemos estado viendo, como lo que empezamos a ver el día de hoy, referente a la equidad de Dios. Los juicios de Dios hacia Israel fue con base a su equidad para que se cumpliese su justa justicia de Dios. Pero siempre, siempre lo supieron ellos. A la fecha, lo saben. Se sienten igual y están ensombrecidos, ¿sí? De que ellos como pueblo de Dios. Yo creo que ¿Sí? a Abraham, desde Abraham le dijo Dios, ¿no? Sí, desde Iba a ser Abraham. una nación santa, iba a Uh-huh. ser el pueblo elegido. Sí. Entonces de ahí, Sí, siempre tuvieron el conocimiento. ¿Sí? O sea, por ejemplo, Dios me dice eso, entonces yo que le digo, por ejemplo, a mi primogénito, oye, hijo, pues Dios nos dijo esto. O sea, son las cosas buenas que tú le transmites a tu hijo, ¿no? Y de su hijo, no, pues mi hijo que le diría, no, pues Dios le dijo a tu abuelo que nosotros seríamos. Sí lo sabían, sí lo sabían. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar y tenemos mucho que reflexionar con nosotros mismos. Vamos a orar.